demandas radicales del nuevo nacimiento. Quiero repetir, demandas radicales del nuevo nacimiento. Ese es el tema. Mientras analizaba, mientras preparaba este tema, debo decir que el Señor ministraba muchísimo a mi vida. Y dentro de ese ministrar del Señor, a la vez sentí sobre mis hombros una inmensa responsabilidad como pastor, porque al dirigir esta congregación debo enseñarles la palabra, y me da temor que de alguna manera yo pueda diluir el mensaje. Le pido al Señor que no me lo permita, porque cuando tenemos la doctrina del nuevo nacimiento, la realidad que manejamos a nivel general es que esta doctrina es muy mal enseñada y por ende es muy mal vivida. En la teoría es muy hermosa, pero en la práctica carece de esencia. Y las veces o los elementos que se conjugan para que la iglesia de este último tiempo viva esta realidad radica en un mensaje diluido, radica en un mensaje flexible, radica en un mensaje adornado, acomodado, de tal manera que el nuevo nacimiento pierde su esencia, pierde su naturaleza, y tenemos entonces una iglesia apóstata, o tenemos entonces cristianos sin fruto, sin testimonio, porque la realidad es que no han nacido de nuevo. Porque el mensaje y la doctrina del nuevo nacimiento se ha supeditado al hecho de levantar la mano y decir: Señor, te entrego mi vida. Y el nuevo nacimiento va más allá de eso. Y por eso yo creo que a la vez con conmoción, con tristeza en mi espíritu, estoy delante de ustedes en esta mañana. Y sea el Espíritu Santo hablando a la iglesia, sea Él trayendo la edificación necesaria. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 3, un hecho que el que tiene 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años en el Señor, este capítulo es bastante conocido. Así que vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en su santo nombre, y vamos a tratar de leer en esta mañana con entendimiento. Como ya hay algunos hermanos de pie, ¿qué les parece entonces si todos nos ponemos de pie para que leamos la palabra del Señor en esta mañana? Dice textualmente, según la traducción de Reina Valera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo:
¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el último versículo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios añada bendición a su palabra y pueden tomar sus asientos en esta mañana. Ustedes que me conocen, la gran mayoría me conoce, y conocen mi pasión por la escatología bíblica. Pero además de esa pasión por la escatología bíblica, yo también encuentro una pasión por la verdad del Evangelio, por los temas de la redención. Verdades, hermanos, que impactan, que nosotros seamos capaces de internalizar no solo el nuevo nacimiento, sino todos los elementos operados a nuestro favor a través del sacrificio de Cristo, como la redención, la justificación, la propiciación, la regeneración, la glorificación, la santificación. Todo eso viene con el nuevo nacimiento. Y cuando ahondamos en esta doctrina de la salvación, la doctrina de la soteriología, hay que estar muerto espiritual para no ser impactados y tocados por estas verdades tan gloriosas, mis amados. Así que entonces vamos a la temática y vamos a entrar entonces de lleno en este tema. Y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que continúe hablando a nuestras vidas en esta mañana. Alguien dijo que cuando hablamos del nuevo nacimiento, dentro de esta doctrina hay versículos que muchos tuercen para su propia conveniencia, y dentro de la doctrina del nuevo nacimiento hay predicadores que toman un texto sacado de contexto y desvían la veracidad de lo que la Biblia dice. Es fácil agarrar un versículo, darle la vuelta, acomodarlo y que diga lo que yo quiero. Eso es fácil. Lo triste es que eso acarrea maldición y condenación eterna. Así que, hermanos amados, tenemos entonces las demandas radicales del nuevo nacimiento. Vamos entonces a ver que dentro de este tema tenemos tres palabras claves. ¿Cuáles son esas tres palabras claves? Demandas radicales y nuevo nacimiento. ¿De dónde estoy? ¿Cuál es mi base bíblica para exponer esta doctrina en esta mañana? El Evangelio de Juan en su capítulo 3, en sus primeros 15 versículos. Así que lo primero es entender qué es una demanda. Y si algunos de nosotros estamos viviendo bajo ciertas demandas, y lo otro es cómo estamos respondiendo a esas demandas. Entendemos que una demanda es una exigencia establecida ante la cual yo debo asumir, responder, porque si no respondo a esa demanda voy a tener consecuencias. Las consecuencias van a ser solo de dos tipos, o positivas o negativas. Entonces entendemos que estamos llamados a asumir las demandas del Evangelio. Nosotros, cada uno, tenemos demandas, podríamos llamar demandas dentro del hogar. Cada esposo, la esposa va a demandar del esposo
la protección, el amor y la provisión. El esposo va a demandar de la esposa sujeción. Los padres van a demandar de sus hijos obediencia y respeto. Los hijos van a demandar de los padres el afecto, la provisión y el que se les enseñe en el camino en el que debe conducirse. Y así sucesivamente, cada uno en su área. A un pastor tiene la demanda, sí porque sí, de conducir a la iglesia con amor, con autoridad y enseñando la palabra de verdad. Esa es demanda para un pastor. Si el pastor no apacienta, no dirige, no corrige, no enseña, va a tener consecuencias porque no está respondiendo a las demandas, que no es que el concilio le establece, es una demanda que establece el Señor Jesús a quienes Él llama. Y así sucesivamente tenemos entonces que una demanda es una exigencia de cualquier índole ante la cual debe haber una respuesta. Ahora, las demandas, podemos hablar de demandas jurídicas, demandas laborales, bueno, tantas diferencias o demandas que existen. Pero hay dos tipos de demandas. Hay demandas que son moderadas, pero hay un tipo de demanda que es radical. La demanda moderada es sencillamente un aspecto superficial. Y tal vez si no asumimos esa demanda moderada, diríamos como los españoles, no pasa nada. Pero las demandas radicales no son exigencias superficiales, son exigencias profundas que vienen o se atacan desde la raíz. De allí la expresión radical. Las demandas radicales tienen ciertas características y debemos entonces llevar o ver, visualizar que respecto al nuevo nacimiento no es una demanda moderada lo que involucra el nuevo nacimiento, sino una demanda radical. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las demandas radicales. La siguiente lámina. La siguiente. No la coloqué en la lámina. Recuerden, yo no soy tan experta haciendo láminas, por lo menos debo tener un 15 en estas que hice. ¿Cuáles son? Hay tres características de las demandas radicales. Número uno, las demandas radicales son conflictivas. ¿Por qué son conflictivas? Porque no todos están dispuestos a ceder y a cambiar. A veces los cambios tienen gran oposición dentro de nosotros y por eso es que respecto a la demanda radical del nuevo nacimiento, no todos están dispuestos a ser transformados y esto crea un gran conflicto donde a la gran mayoría terminan siendo vencidos por la carne. Una segunda característica de las demandas radicales es que son urgentes. No es que respecto al nuevo nacimiento, no es que yo voy a dejar para mañana, porque hoy yo no siento el llamado. Es que no estoy convencido. O estoy convencido, pero siento que tengo que llorar. Siento que tiene que darme un estremezón en todo el cuerpo. Siento que es que no estoy preparado. Y entonces no valoran que el llamado al nuevo nacimiento es un llamado urgente. Urgente, y Pablo dice hoy. Pablo no dice mañana. Pablo no dice mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Es el tiempo aceptable, es el tiempo de salvación. No, mis amados. Pablo dice hoy.
porque el llamado al nuevo nacimiento es un llamado urgente, hermanos amados. Y la tercera característica de las demandas radicales para mí es la más impactante, y es que no admiten negociación. El llamado al nuevo nacimiento no admite negociación alguna, no admite que yo acomode las demandas del nuevo nacimiento y yo pueda negociar y darme ciertas licencias en mi vida. No admite negociación, porque los estándares o el estándar de santidad que maneja la iglesia o el cuerpo de Cristo o usted como hijo de Dios no es un estándar que está delimitado por lo que el hombre le provoca o quiere o necesita o le parece. El estándar de santidad que Dios nos exige, Él lo estableció, y Dios no negocia su estándar, Dios no modifica su estándar. El Dios de Abraham es el Dios de David, el Dios de David es el Dios de Habacuc, el Dios de Habacuc fue el Dios de María, fue el Dios de José, fue el Dios de Simeón, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, y es el Dios de la iglesia de hoy. Por lo tanto, no hay negociación en las demandas radicales que Dios ha establecido. Y es aquí donde me duele muchísimo ver cómo se ha diluido el mensaje del Evangelio, cómo se ha suavizado el mensaje del nuevo nacimiento. Y quiero hacer el enlace con los versículos que leíamos, porque los versículos que leíamos son tan impresionantes, amada iglesia. Tenemos aquí un encuentro de un hombre que tiene algunas características que no deberíamos obviar ni pasar por alto. Dice que una noche un hombre vino a Jesús. Y se nos dice que este hombre era un prominente, era un hombre importante. Este hombre se llamó Nicodemo. Nicodemo es un nombre griego que significa victoria del pueblo. Este hombre era prominente, es decir, no era cualquier judío, era un hombre preparado intelectual, pertenecía al selecto concilio jurídico de Israel, llamado el Sanedrín. Y el Sanedrín, los que han leído algo de la historia de los judíos, vamos a encontrarnos que el Sanedrín, su origen se remonta a los 70 ancianos que dio o que Moisés escogió para que le ayudaran en el asunto de legislar las demandas del Israel que había salido de Egipto y que iba camino a la tierra prometida, y que Moisés se cansó porque era tanta gente demandándole respuesta, demandándole tiempo, y de allí se buscaron 70 ancianos con sabiduría. Se hizo más patente esta corte judía en los tiempos neotestamentarios, en los tiempos del segundo templo, en los tiempos de los macabeos. Así que el Sanedrín era un selecto grupo de expertos judíos. Eran 70 y se le sumaba el sumo sacerdote, así que era un cuerpo, se podría decir, de 71 integrantes, incluyendo al sumo sacerdote. Dentro del Sanedrín habían escribas, habían intérpretes de la ley, y Nicodemo era un intérprete de la ley, por lo tanto era un abogado que manejaba con excelencia la ley mosaica, porque el Sanedrín era la corte judía que legislaba sobre las leyes de Dios establecidas para Israel. Así que este no era cualquier persona, por eso dice un principal, que se tradujo de la palabra un prominente. Nicodemo viene a Jesús de noche. No vamos a caer en las especulaciones, por qué vino de noche, porque vamos a especular. La realidad es que nunca, ni usted ni yo, ni vamos a saber por qué fue de noche. Lo cierto es que no vamos a juzgar a Nicodemo porque fue de noche. Él fue y buscó a Jesús. Cuando él se encuentra con Jesús, aunque no dice que le preguntó, pareciera que Nicodemo le hubiese preguntado algo al Señor. Él le dice: maestro,
Es decir, Nicodemo ve en Cristo a un maestro, no a el maestro que es distinto. Él dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. ¿Era cierto lo que Nicodemo decía? Ciertamente eso era ciertísimo. Me falta este dato que es importante. ¿A qué secta pertenecía Nicodemo? A los fariseos. Y los fariseos era la secta religiosa más influyente en los tiempos de Jesús. Habían otras más, pero esta era la más influyente. Y es hasta lo que conocemos del Nuevo Testamento. Pueden haber muchos más, pero conocemos que de estos fariseos solo Nicodemo vemos que tuvo un nuevo nacimiento. Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, porque ellos manejaban muy bien la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos eran tan terribles, hermanos amados, tan impresionantes, que Jesús les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas. El Señor los enfrentó duramente. Nicodemo pertenecía al grupo o a la secta de los fariseos. Ahora bien, cuando él se acerca al Señor y le dice estas palabras, notemos que qué tremendo el Señor. El Señor oye, pero el Señor le dice: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo se impacta, porque Nicodemo jamás se pensó, tal vez ni le pasó por la cabeza, que Jesús le iba a dar de esa magnitud, de esa respuesta. Nicodemo no entiende lo que el Señor le dice, y Nicodemo lo ve meramente por el lado biológico. ¿Cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Claro, esa cosa es ilógica, eso no sucede biológicamente, no sucede de esa manera. Pero ¿saben qué? Jesús le vuelve a decir: Nicodemo, si no naces de nuevo, ahora no le dice no puedes ver, sino que ahora le dice: no puedes entrar al reino de los cielos. Aleluya. Y luego le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto. Así que 5 veces vamos a encontrar en este encuentro de Nicodemo con Jesús, vamos a encontrar 5 veces que Jesús dice: tienes que nacer de nuevo. Y el Señor se lo vuelve a recalcar una y otra vez. ¿Saben que el Señor no le dice a Nicodemo: Nicodemo, trata de entender? Nicodemo, abre tu mente, entiéndelo. ¿Vieron que el Señor no le dice nada de eso? El Señor sencillamente le vuelve a repetir una y otra vez: tienes que nacer de nuevo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y sabes, y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. Y eso nos lleva a ver entonces que Nicodemo conocía de la ley, pero no creía en Cristo como el Redentor. Él sabía que ese era un maestro, pero no le estaba mirando como el Señor, el Redentor. Y por eso Cristo al final le dice para que todo aquel que en Él cree, porque no estaba la fe salvadora en el corazón de Nicodemo. Él tenía el cúmulo de conocimiento, su intención era buena,
pero necesitaba creer en el Evangelio, creer en que Cristo no era un maestro, es el único maestro que descendió del cielo para dar vida al hombre. Y él dice, nadie, le dice el Señor, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre. Si yo, Nicodemo, yo, el Hijo de Dios, yo vine del cielo para decirte a ti que es necesario que nazcas de nuevo. Ahora vamos a avanzar en nuestro estudio en esta mañana y vamos a ver, a veces para poder entender mejor lo que es el nuevo nacimiento, necesitamos primero internalizar lo que no es el nuevo nacimiento. Y saben que esto es hasta lógico y creo que es una buena opción didáctica para los maestros. De hecho, en Estados Unidos en un tiempo oí que a los cajeros, a quienes estaban en los bancos, primero les llevaban a ver, pero una y otra vez, los billetes falsos, a tocarlos, a verlos, a analizarlos, para que después ellos, al ver el billete real, de una vez sabían distinguir entre lo falso y lo verdadero. Entonces muchas veces es mejor ver lo que no es para ver lo que es. Así que vamos a ver lo que no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es una costumbre, porque podemos ver el nuevo nacimiento como un hábito de asistir a la iglesia. Alguien dijo, si yo estoy en un garaje, yo soy un carro. Si yo estoy en la terminal aérea, yo soy un avión. ¿Verdad que no? Y entonces, si yo estoy en la iglesia, ¿soy yo salvo, hijo de Dios, por estar en la iglesia? No. Entonces el nuevo nacimiento no es un hábito ni es una costumbre. Ojo, pero el que ha nacido de nuevo se va a congregar. Esa es una característica de quien ha nacido de nuevo. Entonces, no es una costumbre, porque las costumbres, hay muchas parejas que Satanás los ha engañado, muchos matrimonios. Y hay esposos que pueden decir, es que yo no la amo, yo me acostumbré. O hay esposas que dicen, no, yo, pastora, no lo amo, me acostumbré a ese ser. ¿Y qué más? Hay otras costumbres que es como la mentira. Alguien dijo filosóficamente, una mentira dicha 100 veces se transforma en una verdad. Entonces podemos tener el hábito y la costumbre de asistir a la iglesia. Y voy a hacer un paréntesis. Anoche yo le predicaba a los jóvenes, en su mayoría adolescentes, y cuando yo me preparaba para predicarle, yo sentí una profunda inquietud, se lo compartía a Marielle, y es que yo sentía que muchos de los jóvenes están físicamente, pero están desconectados espiritualmente del reino de los cielos. Y puede estar pasando en esta mañana, mientras yo les estoy hablando a ustedes. Muchos pueden estar físicamente, pero desconectados del reino de los cielos. Y yo no estoy para señalarte, yo estoy para hablarte la verdad. Porque cuando yo esté delante de Cristo el Padre me va a demandar qué hice con el llamado, qué hice con el conocimiento de la palabra, qué hice con la pasión que tenía por la predicación de la doctrina del Evangelio. Me gozo de que estés acá porque Dios te ha traído. Nos gozamos cada vez que tenemos un visitante. ¿Cuánto nos alegramos de ello? Pero un paréntesis más, que yo he vivido estos días y que también hablaba con una hermana muy especial para mí, que llevamos una misma carga y ella siente este mismo dolor. Hermanos amados, hemos estado llegando a un punto donde nosotros queremos que el nuevo creyente avance, que el nuevo creyente siga adelante. Hermanos, le llamamos, le escribimos, quiero darte la clase. No es que nos sobre el tiempo, nosotros sacamos el tiempo muchas veces de donde no lo tenemos para enseñar a ese nuevo creyente, para darle el discipulado, para que veamos que crece, que se bautiza, que se congrega. Pero de repente tenemos a un nuevo creyente que viene un día y después de 2 meses es que vuelve a venir, o
que no asiste a su clase de discipulado, o hermanos que han dejado de congregarse y que muchas veces, amada iglesia, no es que no tienen tiempo, porque hay tiempo para ir al Sambil, que no es malo. Podemos ir, porque tampoco nosotros nos vamos a llenar de trabajo 24/7. O tengo tiempo para ir a ver el encendido navideño del árbol, no sé en dónde. No estoy diciendo que eso es malo, pero si yo tengo tiempo para esas cosas, pero no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir al grupo, no tengo tiempo para congregarme, entonces no has nacido de nuevo. Y duele decirlo. Pero yo tengo que decir esto porque sé que el tiempo que nos queda es corto, amados hermanos. No es una costumbre, no es un cambio superficial. Nosotros podemos hacer cambios superficiales acá en la iglesia y lo hemos hecho. De hecho, le colocamos esto, es un cambio superficial. Pero un cambio superficial es un cambio por encima. Es como decir, es un maquillaje, porque de repente esa pared le cayó agua, se agrietó, pero le digo, Servando, vamos a sentarle la brocha con pintura en aceite y no hay problema. Ok, la pintamos con pintura en aceite que se adhiere más y es como brillosita. Pero le hicimos un cambio superficial. Porque el cambio radical tenía que rasparse esa pared, echarle lo que había que echarle, pasarle luego una lica y luego que eso esté lisito, luego echarle el estuco, no sé qué cosa, y lo último es echarle la pintura. Pues no es el nuevo nacimiento un cambio superficial, es que cambio de aquí para acá, pero de aquí para acá sigo igual. Es que un día siento que no debo decir groserías y que no debo odiar, pero al otro día siento que estoy odiando como un demonio. Entonces, no, hermanos, no es un cambio superficial. No es asistir a una iglesia, ya lo dije. No es hacer una oración. Aquí quiero detenerme. Jesús no le dijo a Nicodemo. Jesús no le dijo a Nicodemo. Nicodemo, levanta tu mano y repite conmigo, yo Nicodemo creo en ti, Jesús. Jesús no le dijo eso a Nicodemo, porque nosotros nosotros los predicadores, hemos llevado al nuevo nacimiento y lo hemos reducido a una oración. Entonces muchos están engañados y la culpa la tienen los predicadores. Porque mucha gente entonces está engañada de que con solo decir, Señor, te entrego mi vida, me arrepiento, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. Entonces ya cree que el hermano, el joven, el adulto, quien sea, que bueno, ya yo pertenezco al cielo, ya yo hice una oración. Si esa oración no está acompañada de un genuino arrepentimiento, no es garantía de nuevo nacimiento, porque hasta un babalao puede repetir esa oración. ¿Me estoy explicando? Entonces no nos dejemos engañar, hermanos amados. No es hacer una oración, no es un cambio temporal. ¿Por qué? ¿Por qué no es un cambio temporal? Porque Cristo no actúa, a veces sí, a veces no. Cristo es inmutable, lo dice el escritor a los hebreos, que nuestro Dios es inmutable. A Él no lo cambian ni motivo ni circunstancia. Dios es inmutable y sus hijos debemos ser perseverantes, no inconstantes, porque el hombre de doble ánimo, según expresa Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Ahora les digo, usted me puede decir, pastora, entonces yo tengo que estar contento. A veces decimos, hermano, usted tiene un problema, sonría. La realidad es que no, hermano, porque yo cuando tengo problemas lloro. Pero es diferente llorar. ¿Quién no llora en una circunstancia? A pelear con Dios, a decir, es muy diferente cuando está ese dolor, pero estás de rodillas y estás diciendo, Señor, ayúdame. Tú conoces que tengo tristeza, tú conoces que tengo esta aflicción, pero tú eres mayor, tú estás en mí, tú estás conmigo. Así que, hermanos, no es un cambio temporal, no es que yo cambio, escuche esto, no es que yo cambio un mes,
Un mes me sentí bien, un mes yo oraba, un mes no oí música mundana, un mes yo me alejé de aquellas cosas feas que veía en el teléfono, pero a los 2 meses, escuche, el que nace de nuevo tiene una transformación radical y va a venir la tentación. Y va a venir la tristeza, y va a venir el dolor, y va a venir la angustia, pero va a permanecer. Y mientras oraba me recordaba de la hermana Irma. Yo llegué aquí a la iglesia en el 2003, lo recuerdo como si fuese ayer. Un mes de agosto, un 17 de agosto del año 2003 llegué yo a Clue. Y cuando yo llegué aquí a Clue, estamos a 2025, entonces tengo 22 años acá en la iglesia. Y yo recuerdo personas desde que yo llegué que estaban en esta iglesia. Una hermana Irma, hoy invidente, no ha dejado de congregarse aunque no puede ver. Una mamá Emma, papá Cecilio, ahí están. Desde que yo llegué, 22 años, no han sido los mismos, han crecido, han madurado, han servido al Señor en Cumujacoa, sin depender muchas veces de nadie, ahí están. Una Migdalia, que cuando llegué, jovencita, ya Migdalia estaba aquí. Aquí está Migdalia dirigiendo y predicando. No ha estado temporalmente en el evangelio, hermanos amados. ¿Y quién más podría decir de los que estaban aquí cuando yo llegué? La hermana Célida, el hermano Julián posteriormente. Pero siguen aquí, hermanos. La hermana Ana María, no sé si estará aquí, Ana María de Romero. Y aquí está la hermana Ana María. Han pasado 22 años y lo sigo viendo aquí. ¿Por qué? Porque no es un cambio temporal. Es un cambio para siempre y progresivo. Ciertamente no soy transformado de una, pero en la medida que yo tengo la convicción de Cristo en mi vida, Él me va haciendo cada día a su imagen. Avanzamos. Ahora sí, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ya vimos lo que no es. ¿Qué es? Y ya nos podemos ir evaluando. ¿Sabe qué? No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. No sé si al pastor Javier, no sé si Heidi, si Servando, si papá Cecilio, pero yo me cuestiono a mí misma. Señor, ¿será que yo estoy haciendo esto? ¿En verdad, Señor amado, te estoy buscando? Señor, tengo en mi vida las marcas del nuevo nacimiento, porque a mí me aterra, hermanos. ¿Y sabe por qué me aterra? Porque la parábola que compartí anoche con los jóvenes es la más terrible, aterradora de todas las parábolas. La parábola de las 10 vírgenes. El final de esa parábola dice: no os conozco. Y dice Mateo en el sermón del monte, ese hermosísimo sermón que Agustín de Hipona llamó el sermón del monte. Hay un punto en ese sermón donde el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, es serio, hermanos. La doctrina del nuevo nacimiento es seria. No la puedo diluir, no la puedo disfrazar, no la puedo suavizar, no la puedo decorar, porque Cristo no lo hizo con Nicodemo. Así que vemos que el nuevo nacimiento es nacer de arriba, nacer del agua y nacer del Espíritu. Estos 3 aspectos representan uno solo. Así que el nuevo nacimiento, que es nacer de arriba. Yo no sé, hermano, si alguna vez, y tengo que ver el tiempo porque yo me emociono y después los canso. Pero hermano, alguna vez, no sé si usted lo ha dicho, si yo volviera a nacer, yo haría esto, y no haría esto. Hay que van más allá, que es peor aún. En otra vida yo era esto. Eso no es una posición evangélica. Pero hemos diluido tanto el mensaje del evangelio que ya nada es pecado. Así que podemos decirlo. Si volviera a nacer, yo haría esto y lo otro. La realidad es que eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Ahora, el nuevo nacimiento, ¿qué significa nacer de arriba? Es nacer del cielo.
es que el nuevo nacimiento, hermanos amados, es algo que yo no hago. Es algo que Cristo hace en mí. Por eso viene de arriba, es divino, es altísimo, es santo el nuevo nacimiento. ¿Quiénes de nosotros incluyen el nacimiento biológico? Ninguno, hermano. Nosotros nos dijimos, a ver, Servando nos dijo, yo voy a nacer el 25 de diciembre. No, y voy a nacer blanco con los ojos azules. Bueno, ese es mi hermano, aunque no llevamos la misma sangre, es como si la tuviera. Pero no, porque nosotros no intervenimos. Yo hubiese dicho, yo voy a nací el 5 de julio. Bueno, a lo mejor el nacer no sería tanto. Hubiese dicho, Señor, que yo no sea tan gorda, que yo sea así esbelta, que tenga los ojos verdes como mi mamá, que yo sea despampanante y me eche el pelo. Hermano, la realidad es que nosotros no intervenimos en esas cosas. Ninguno de nosotros intervino en su nacimiento. Ninguno de nosotros dijimos, yo quiero como papá a fulano de tal y como mamá a fulana de tal. No, hermano, la realidad es que ni pedimos nacer, ni intervenimos en el nacimiento. Usted y yo somos un milagro de Dios. Nosotros no intervenimos en el nacimiento biológico. Y aquí tengo un médico que me está mirando desde allá. ¿Cierto, José Miguel? Igualmente nosotros no intervenimos en el nuevo nacimiento. ¿Sabían eso? Porque si nosotros interviniésemos en el nuevo nacimiento, nosotros seríamos colaboradores con Cristo, corredentores. Y no es así. Ninguno de nosotros interviene en el nuevo nacimiento. No es algo que yo hago, es algo que Dios hace en mí, produce en mí. Y dice Juan 1, 12 y 13. Es que la Biblia es hermosa, hermanos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la verdad de la palabra. Y nos vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, me equivoco, es Segunda de Pedro, capítulo 1. Hermanos, el nuevo nacimiento es divino, viene de arriba. Cristo descendió del cielo para darnos vida y vida eterna. En el nuevo nacimiento, dice el apóstol Pedro, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, el nuevo nacimiento es vida y piedad que Dios ha derramado para con nosotros. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder, no porque nosotros ni lo merecemos ni intervenimos. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado, ¿a quiénes? A sus hijos, los que han nacido de nuevo, preciosas y grandísimas promesas, para que habiendo oído por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El nuevo nacimiento comunica a nuestra vida una nueva naturaleza. No es que es una versión mejorada de mí, eso es un título para una película que no sé si la hay, me suena como que hay una película así. No es una versión mejorada de Javier Ure. No. Porque el nuevo nacimiento no son versiones mejoradas, eso serían demandas moderadas, es una transformación radical. Yo dejo de ser lo que yo era y se me comunica en mi ser, en mi existencia, una naturaleza divina me tiene que ser dada porque nosotros nacemos muertos espiritualmente. Todos nosotros venimos a este mundo muertos espiritualmente como consecuencia del pecado original. Por lo tanto, la única manera de que se nos entregue una nueva naturaleza es a través del nuevo nacimiento.
nacimiento, hermanos amados. Leemos. El nuevo nacimiento es una transformación radical que se opera dentro de nosotros. Y además, el nuevo nacimiento es nacer del agua. Este es el texto más mal interpretado, creo yo, o es la palabra más mal aplicada e interpretada en este pasaje, porque hay religiosos, y esta es la posición de la Iglesia Católica, que nacer del agua tiene que ver con el bautismo. Entonces, como no se enseña mucho de esto, hay nuevos creyentes que dicen: bautíceme, pastora, porque piensan que el bautismo es la graduación de mi conversión. Esto no significa bautismo en agua, hermanos. Aquí hay una metáfora. Cuando dice nacer del agua, el agua representa la palabra de Dios que nos purifica, nos lava de nuestra maldad, nos transforma la mente. Juan 15:3. Y a ver, ya voy a ir terminando. Juan 15:3. Ya vosotros, ¿qué limpió a los discípulos excepto Judas? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Ahora, ¿por qué es que nos limpia? Porque si la palabra te dice no adulteres, te alejas del adulterio, te limpias de esa inmundicia. Si la palabra de Dios te dice no mientas y vivías en una mentira continua, la palabra te abre los ojos, dejas de mentir, te limpió la palabra. La palabra de Dios nos limpia. Ezequiel 30 dice: agua limpia, y ser limpiado de toda vuestra inmundicia y de todo vuestro rocío, os limpiaré, dice el Señor a la rebelde Israel. Y si no, vámonos al pozo de Jacob, donde Cristo habla con la mujer samaritana y le habla no de un agua literal, sino del agua espiritual que es Él. Él nos limpia, hermanos amados, de nuestras inmundicias, de nuestros pecados. Todas nuestras obras muertas son echadas fuera. La palabra de Dios nos limpia. Pero ¿cómo es que me limpia cuando la creo y la vivo? Porque no puede estar de adorno. Nicodemo sabía tanto, pero no estaba limpio para entrar al reino de los cielos. Qué cosa tan impresionante, hermanos amados. Avanzamos, que necesito pues terminar esto. Dice, vamos a ver entonces versículo 26, no quiero pasar por alto por lo menos este versículo. En el verso 5:26 el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que a la iglesia, a nosotros, Cristo nos escogió para santificarnos, habiéndonos lavado en el lavamiento del agua. Aquí más claro no puede ser. ¿A través de qué? De la palabra. El agua se usa en un sentido metafórico, hermanos amados. Y dice, nacidos del agua. Y cuando dice nacer de arriba, nacer del agua y nacer del Espíritu tienen un mismo significado. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Amén. Es un milagro operado en nuestra vida, hermanos amados. Vamos a ir a la lámina. Y quiero citarles a un apologista británico, a este apologista John Blanchard. Lo admiro mucho, gran apologista cristiano, partió con el Señor. Él decía respecto al nuevo nacimiento: un cristiano no es alguien que decide iniciar una nueva vida. Respecto a un cristiano es alguien que se le ha dado una nueva vida para comenzar. Más claro creo que no puede ser. No, porque yo no intervengo en el nuevo nacimiento. Yo soy el receptorio, el depositario por obra y milagro de Dios, de que se opere dentro de mí el nuevo nacimiento. Dice Tito 3:5, nos salvó y nos limpió. Dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos, sino ¿por qué? ¿Quién de nosotros tiene algún mérito? Ninguno. Misericordia, y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos amados, última lámina.
Entonces, el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios que nuestra vida, un cambio profundo y radical, y va a ser visible en dos aspectos: en lo que yo hago y en lo que yo pienso. Lo que yo hago es palpable, lo que yo pienso nadie lo ve, pero Dios lo ve. Tiene que ver con mi vida en público y mi vida en privado. El nuevo nacimiento es un cambio tan radical, tan profundo, que lo que yo hago en público también lo hago en mi vida privada cuando nadie me ve, porque Dios nos mira a todos y dice que cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo que nos anhela celosamente, entonces coloca en nuestra vida un espíritu de obediencia. Rechazamos el pecado, nos da asco el pecado. Y no es que no vamos a fallar, hermanos, toditos, pero no vivimos metiendo la pata, me perdonan la expresión, todos los días, porque cuando fallamos, ahí está el Espíritu Santo. Hermanos, he perdido, cuántas veces le he dicho, Señor, perdóname, porque cuando nacemos de nuevo somos guiados por el Espíritu Santo, y si no te redarguye el Espíritu Santo es porque no has nacido de nuevo, y si no has nacido de nuevo no entrarás al reino de los cielos. Cristo dijo, y se lo dijo 5 veces a Nicodemo, para poder entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo, debes nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no podemos seguir viviendo nuestra vida como la vive el mundo, porque no hay, y quiero invitar a Santi si puede pasar, porque no hay, hermanos, punto de conciliación entre lo santo y lo profano. Es importante que nos evaluemos en esta mañana. Si estamos amando a Dios, si estamos siendo transformados cada día, o si solo oro de vez en cuando. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy amando? ¿Estoy amando en verdad? El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Estoy sirviendo al Señor? Necesito como esposa que Dios me ayude, como esposo que Dios te ayude. ¿Cómo estamos? ¿Te estás congregando? ¿O solo vienes una vez al mes? ¿O 2 meses? Y en esto hay evidencia de hermanos que tengo 22 años viéndolos aquí. La única manera que no han faltado es cuando se han enfermado o cuando han tenido que viajar, pero aquí están y están sirviendo. Dios no es Dios de unos sí y de otros no. Así que el llamado, iglesia, es a dar fruto de un nuevo nacimiento.